y los jóvenes no han estado exentos de esto. Para ello vamos a hablar con Néstor Estacio, quien es presidente del Consejo Consultivo de Jóvenes, hablando un poco de este impacto de la inseguridad en las problemáticas juveniles. Bienvenido, Néstor, a tu espacio de voces y opiniones. Qué gusto poder estar aquí compartiendo este espacio, hablando sobre un tema muy importante, porque la falta de bienestar se traduce en pérdida de capital humano. Lo que tenemos actualmente en el Ecuador es una fuga de cerebros. Los jóvenes en Guayaquil ya no se ven en la ciudad. Si tú haces la pregunta, ¿qué esperan? ¿Qué quieren ser? Ellos dicen, quiero salir de Guayaquil porque ya no aguanto el problema de la inseguridad, ya no resisto el ver cómo no hay oportunidades precisamente para jóvenes graduados que ya son profesionales. Y es lamentable, porque estos datos contrastan con la Organización Internacional del Trabajo, porque en el 2022, 29.356 ecuatorianos fueron los que cruzaron el Darién, entre ellos jóvenes. Y en el 2023 esta cifra se duplica a 57.250 ecuatorianos cruzando el Darién. Ya los jóvenes no se ven aquí. Esto es lamentable y es una realidad de ese éxodo que está ocurriendo, no solamente pues seguramente algo que pasa en Guayaquil, sino a nivel nacional. Pero tú, Néstor, trabajas directamente con los jóvenes de la ciudad, del puerto principal, que también es una de las ciudades más inseguras que tiene el país, y has hablado con ellos acerca de sus necesidades. Entendemos que por lo menos han Absolutamente. salido a la luz datos que quizás no estaban muy familiarizados para el resto, ¿no? Porque tienen que ver con una dinámica diferente de sus necesidades. Absolutamente. Y aquí hablamos sobre que esto, cuando hablamos de éxodo migratorio de jóvenes, hablamos de que esto también afecta a la reducción de recaudación fiscal. Esto también hace que la falta de profesionales capacitados, esto de aquí, cuando no tienes profesionales capacitados, se frena el progreso en investigación, en desarrollo tecnológico y en nuevas iniciativas. Y sobre todo hay un fenómeno que ha ido en crecimiento. Quiero dejar muy claro que esto ha sido un trabajo que he realizado en el 2020 como director del Observatorio Ciudadano para la Gestión Pública de Municipalidades, también como secretario del Comité de Jóvenes de la Unión Europea durante los años y actualmente como coordinador y pues, estoy presidiendo el Consejo de Jóvenes de Guayaquil, sobre todo de ver cómo la calidad de vida de los jóvenes se ha ido deteriorando. Hablamos de muchas problemáticas, entre ellos acceso a la justicia en sectores rurales, en sectores suburbanos, y actualmente hay un problema que realmente no se le ha dado suficiente cabida, que es el desplazamiento interno. Muchos jóvenes que viven en los sectores suburbanos y rurales se ven desplazados por las amenazas del crimen organizado y también por la falta de oportunidades. Y es aquí es donde debería existir mecanismos para poder identificar esta problemática, porque no se encuentra una respuesta estatal. Cuando me refiero a respuesta estatal, es una respuesta integral de todos quienes conformamos el Estado para que haya una salida. Entre ellos hablamos de que haya políticas públicas funcionales que se mantengan en el tiempo en materia de prevención del crimen, en prevención de la violencia de género, en acceso a espacios públicos, en urbanismo táctico, que urbanismo táctico tiene que ver con potenciar la cultura. Es decir, hay muchas cosas que se pueden hacer. Y uno de los datos que realmente desgarra, y esto ya a nivel Ecuador, son 315.000 personas las que han sido desplazadas por temas relacionados con violencia criminal, con cambio climático, con extorsión, secuestros, con minería ilegal. Es decir, estamos en problemas, están pasando muchos problemas en materia en materia de de entender cuál es el foco de lo que se debe hacer para poder frenar que esto afecte a los jóvenes. Entonces, ahora, las zonas más afectadas son Guayas, Esmeralda, Manabí, El Oro, Pichincha. En materia de desplazamiento interno, Así es, Néstor, te agradecemos mucho estar aquí en este espacio y hemos visto y hemos revisado la estadística y básicamente todos los años va incrementando el número de jóvenes que son reclutados a estas grandes bandas criminales y delincuenciales.
¿Esto a qué se debe? ¿Por qué los jóvenes están sucumbiendo ante este camino? Los jóvenes sucumben a este camino principalmente por la falta de oportunidades. Cuando tú preguntas a muchas de estas personas, estos jóvenes que viven en estos sectores suburbanos y rurales, es lamentable de que lo principal, o sea, el problema principal que colocan no es el tema de la inseguridad, porque recordemos que ya estamos en una situación, quisiera no decirlo, pero parece de no retorno, donde ya se ha normalizado la violencia. Entonces, el principal problema que se habla es básicamente la falta de alimento, la seguridad alimentaria, la falta de acceso a becas, a oportunidades. Entonces, este rol que debería tener el Estado lo suple el crimen, lamentablemente, y vemos que esto es un problema muy profundo. Y ahí es hacia dónde deben dirigirse las políticas. Es decir, también la solución a la violencia no es algo que sucede de la noche a la mañana. Es decir, paso a paso deben ir trabajando activamente en plazos que haya funcionalidad y análisis de las propias políticas, porque uno de los problemas que tiene el país es que se implementan políticas públicas, tienen un tiempo determinado y se abandonan, no se mantienen durante el tiempo. Entonces, eso es un gran problema, porque soluciones mágicas no existen para este tema. Primero es la identificación, es poder conocer por qué ocurre, es poder verificar, identificar quiénes son las personas que han sido afectadas y qué hacer con ellos para poder insertarlos a la ciudad sobre todo, y vemos que hay un gran problema relacionado con también la falta de acceso a la vivienda. Vemos cómo hay mucha gente en condición de vulnerabilidad que en las calles de Guayaquil, en los sectores urbanos, en los sectores céntricos, personas que han sido desplazadas. No solo hablamos de migrantes, personas que vienen acá y están en una condición precaria, sino también de jóvenes que han sido tomados por las drogas, otros han sido desplazados y no encuentran albergue. Entonces, sí, yo creo que es una emergencia, es una urgencia el poder visualizar esto, el poder darle voz, sobre todo en nuestro rol como ciudadano, porque por encima de todo yo soy un líder ciudadano joven que lo que quiere es que cambie la situación de las juventudes, y yo creo que eso es algo que debe cambiar. Y sobre todo en las normas, en que, y tenemos una ley de juventudes, pero sobre todo que sea más garantista. Pero de nuevo, la garantía no puede venir la garantía no puede venir solo de, la garantía no puede venir solo de una parte del Estado, sino es en conjunto, es con la ciudadanía, por así decirlo, integral. Entonces sí deben haber cambios, y eso es lo que puede hacer que se potencie un mejor porvenir para los jóvenes, sobre todo. Hay que ver nuevas alternativas. Sí. Y sobre el tema, Porque, ujú, Néstor, sobre el tema también de la movilización que está ocurriendo actualmente, incluso también se habla del desplazamiento interno. Ustedes habían tenido una propuesta dirigida para la alcaldía, ¿no? Que se haga un espacio en donde se puedan hacer esta estadística oficial, darle seguimiento, creación de políticas públicas. ¿Qué es en sí lo que ustedes proponen? en sí, en este caso, lo que he trabajado con el Observatorio Ciudadano para la Gestión Pública de Municipalidad, porque ahí puntualmente está la propuesta, es que exista realmente una unidad, o sí, se podría llamar una unidad de desplazamiento interno municipal, sobre todo para poder identificar, porque el primer paso es la identificación. Hablamos de identificación, registro, evaluación y derivación. Es algo que también, por ejemplo, desde la prefectura pueden realizar algo. En este caso, porque claro, es integral. Por ejemplo, entre las propuestas del observatorio también está que exista una red provincial de refugios temporales y centros logísticos, precisamente para ayudar a estas personas. Y sobre todo yo creo que eso es en lo que tenemos que trabajar todas las organizaciones de la ciudad, que estamos luchando, y también, digamos, abanderamos la promoción de derechos. Es el poder articularnos para así proponer políticas públicas funcionales,
y sectorizada, sobre todo, descentralizar la política pública, entender que la realidad de los jóvenes en Ceibos es diferente de la realidad de los jóvenes en Bastión Popular, que la realidad de los jóvenes en Urdesa Central es diferente a la realidad de los jóvenes en La Prosperina, en la Valeria Estacio, en Entrada en la 8, sobre todo que sea integral, sobre todo identificar. Recordemos, como Estado se pueden llevar cambios profundos. Es importante comprender que la situación está compleja. Vemos datos de miles de jóvenes yéndose, buscando coyotes para poder salir del país. Muchos de ellos incluso son captados por el crimen transnacional organizado. Existen muchos ecuatorianos en muchos países de Latinoamérica que están en condición irregular, precisamente porque no han salido pues de la manera regular, sino más bien se han ido desesperados. Y yo creo que eso es algo que tenemos que ver, que tenemos que darle sentido a la política que se propone, sobre todo porque es un fenómeno en crecimiento. No puede haber una respuesta pública limitada y como ciudadanos debemos exigirlo. Por eso siempre aplaudo estos espacios porque permiten que la voz de los jóvenes pueda escucharse, pueda comprenderse, pueda tenerse otra visión, sin sesgo, sino basada en la realidad sobre todo. Es decir, con este éxodo migratorio se nos va el corazón de la innovación. Y en ese sentido, Néstor, quisiéramos preguntarte tu opinión sobre ciertas ideas o ciertas propuestas hechas incluso desde la Asamblea sobre la responsabilidad penal a menores de 18 años. ¿Cuál es tu postura al respecto? Uy, se nos fue el invitado. Sí, aquí estoy. Sobre todo, las propuestas que se enfocan en la construcción es de políticas funcionales, es decir, perdón, iniciar, ahí está. Es decir, lo principal aquí es identificar. Es decir, como ciudadanos nosotros proponemos política pública, no emitimos. Quien emite la política es la autoridad. Entonces es ahí donde nosotros pues nos enfocamos como ciudadanos en identificar, pero superficialmente, porque si se quiere ir más allá, realmente se requiere a las autoridades. Se requiere mayor compromiso de todo el Estado. Sobre todo, quiero remarcar el hecho de que muchos jóvenes en Guayaquil tienen miedo a salir a la calle precisamente por las amenazas, las extorsiones. La ciudad se duerme mucho más temprano. Néstor, eso afecta a la economía, a los emprendimientos. En el caso, disculpa Néstor, en el caso del poder que los jóvenes sean juzgados por los delitos que se cometen, ¿cómo ustedes tratan eso? ¿Con qué visión? Desde esta visión es completamente personal como líder comunitario, líder social. Yo creo que el tema del juzgamiento debe llevar el debido proceso, existen debidos procesos que deben garantizarse, pero sobre todo necesitamos que sí existan reformas enfocadas en la realidad, en que también hay jóvenes que están delinquiendo, que hay jóvenes que están asesinando y por lo tanto debe ser acorde a la realidad. Eso es algo que debe verificarse. Necesitamos leyes que no sean utópicas. Necesitamos leyes que estén acorde a las necesidades, pero también a las realidades y también a las obligaciones, también a las sanciones. Y yo creo que eso es algo que sí debemos empezar a ver con otra visión, con una visión más de construcción conjunta, pero de acuerdo a las realidades, porque la realidad en Guayaquil, la realidad en Durán, la realidad en la provincia es crítica. Hablamos de que ya se superan en muchas estadísticas más de las 38 muertes por cada 100.000 habitantes. Durán ni se diga. Es decir, no puede ser la normativa el que la criminalidad entre a nuestras vidas y que nos gane el miedo. El miedo no puede ser la política juvenil. Debe ser llevar a cabo junto con las autoridades
planes, políticas públicas, pedir la creación de espacios para poder educarse, para poder recrearse, sobre todo para poder identificar. Sabemos que primero es la identificación antes que la propuesta de valor como tal. Ajá. Entendemos justamente que debe ir con un acompañamiento, más allá del tema de la sanción, también debe existir la atención, sobre todo a sectores o poblaciones como los jóvenes que también están ahora padeciendo incluso los impactos de la inseguridad en el país. Néstor, queremos agradecerte por habernos acompañado en Voces y Opiniones, y las puertas quedan abiertas para poder seguir más adelante acompañándonos en espacios y contándonos estas realidades. Muchas gracias, a las órdenes. Un saludo para todos. Gracias. Él ha sido Néstor Estacio, presidente de